Hola a todo el mundo, soy Celia Torrejón Tobío de la Universidad de Granada. Y bueno, antes de comenzar me gustaría agradecer brevemente a la Universidad Complutense de Madrid, a su Facultad de Filología, por permitirme formar parte de este seminario de estudios de género por el Día Internacional de la Mujer. Mi comunicación toma el título de Haces punto para sobrevivir, trauma y tejido en el círculo del punto, de Anne Hood. Bien, en los últimos años estamos asistiendo a un evidente resurgimiento de las disciplinas textiles. Y coincidiendo con este resurgimiento, pues también comienzan a proliferar textos de ficción narrativa que de algún modo se vinculan al tejido. Y bueno, este es el caso de The Knitting Circle, El Círculo del Punto, que se publica por la escritora estadounidense Anne Hood en 2006. La historia comienza con la visita de Mary Baxter, a la tienda Sit and Knit, donde va a acudir por recomendación de su madre para apuntarse a unas clases de costura y posteriormente comenzará a formar parte ya no solo de estas clases de costura, sino del círculo del punto que descubre en esta tienda. Y bueno, hace apenas unos meses, 5 meses, Mary pierde trágicamente a su hija Estela, de 5 años. Entonces la protagonista se encuentra profundamente afectada por el trauma que supone esta muerte prematura y se encuentra aislada del mundo y de las personas que la rodean. Naturalmente, estas circunstancias impiden que la protagonista pueda volver a su trabajo y van a implicar obstáculos en sus relaciones interpersonales más cercanas. Sin embargo, en la tienda conocerá a 6 mujeres a través de las cuales va a emprender un proceso introspectivo de autorreconocimiento, mediante los vínculos que va a establecer con estas mujeres. Y es que todas ellas comparten, en cierta medida, una desgarradora historia vital, truncada por algún suceso traumático, aunque este sea de naturaleza muy diversa. Entonces, pues bueno, veremos cómo también al entrar en este círculo del punto, Mary muestra una dificultad muy grande a la hora de hablar sobre este acontecimiento traumático que acaba de experimentar con la muerte de su hija. Entonces veremos cómo es incapaz de hablar al respecto de este tema. Bien, una vez he señalado de manera concisa este recorrido argumental en la obra, pasaré ahora a hablar sobre la comunidad como espacio de sanación. El carácter comunitario del tejido, en este caso del punto, juega un papel fundamental en el proceso sanador de la protagonista. A nivel narrativo, este grupo de mujeres va a proporcionar un pretexto inevitable para transmitir la naturaleza curativa de la costura, ya que va a ofrecer un espacio seguro y un lugar emocional privilegiado desde el que poder tratar colectivamente este trauma de las costureras. Según Tapia de la Fuente, el bordado, en nuestro caso el punto, fortalece el tejido comunitario y promueve el diálogo y cuidado mutuo, nutriendo a la comunidad y facilitando escenarios de encuentro. Al final de la novela veremos cómo el viaje de la protagonista concluye con un episodio muy simbólico que se corresponde con la afirmación de su propia identidad y también con la materialización del acompañamiento y la ética del cuidado que estas mujeres han ido desarrollando a lo largo de la historia. Y es que finalmente, una vez Mary se consolida como costurera, va a recuperar la voz y por tanto se va a sentir preparada para narrar a sus compañeras esta experiencia de la muerte de su hija que decíamos que estaba de algún modo silenciada. Esto se materializa de manera más evidente en la siguiente cita, ¿no? Mary took a breath, she needed one more roll. It was time, she knew, and so she began. A continuación, dilucidaré algunos aspectos referentes a la dimensión traumática de la obra. Y para ello me voy a situar en las metodologías revisionistas del modelo tradicional que defendía la inefabilidad del trauma en las personas que experimentaban este suceso. Y bueno, pues estas metodologías revisionistas proponen superar este argumento de la innombrabilidad y abordar el trauma considerando también los factores sociales y culturales que circunscriben a este acontecimiento. Y en concreto, para mi aproximación al círculo del punto, voy a seguir especialmente las consideraciones de Laurie Pickroy sobre la psicología cognitiva y teorías narrativas y culturales. Bien, como lectores, la ficción nos va a ofrecer una amplia gama de dimensiones desde la que observar las multiplicidad de respuestas que experimentamos como humanos ante un acontecimiento traumático. Estas respuestas se pueden encarnar de forma más o menos sutil a través de determinados comportamientos, actitudes, identidades en transición, cuerpos en vilo y tácticas de supervivencia. En concreto, yo me centro en la figura de la protagonista y su experiencia y, entre otras, encuentro las siguientes actitudes sintomatológicas. La primera, ya le he adelantado al principio de la presentación, es esta imposibilidad de narrar el dolor, que vemos que al final, de algún modo es superada, ¿no? Entonces,
Vamos un poco más allá y encontramos otras actitudes como pueden ser la pérdida de memoria, la incapacidad de mostrar y sentir afecto, la necesidad de escapar de la propia realidad o la anedonia y apatía, que también son pues, bueno, síntomas em, muy recurrentes en cuadros de personas pues, deprimidas o ansiosas, como puede ser el caso de nuestra protagonista. Entonces, pues bueno, vemos aquí, como en el caso de las pérdidas de memoria, puebla su casa de diferentes poses y notas que le van recordando cosas cotidianas del día a día, ¿no? Em, Cómo muestra esta dificultad a la hora de mostrar afecto con su propio marido. El hecho también de que elija asistir a una tienda de punto de costura que está especialmente alejada de su casa, pudiendo haber elegido otra más cercana, pero cómo se representa aquí esta necesidad de evasión, ¿no? De huir del hogar. Y bueno, como decíamos, esta sensación de anedonia y apatía, esta sensación de que el tiempo pasa muy lento y de manera completamente indiferente. Una vez identificados estas huellas, estos vestigios del trauma en la experiencia de la protagonista, pasaré ahora a hablar del duelo como momento de transición entre lo privado y lo público en el desarrollo de la historia. Y es que al igual que ocurre con el tejido, que Mary acaba llevando consigo a todas partes, escapando así de los límites estrictamente domésticos, el trauma de la protagonista también va a trascender de esta dimensión privada a la pública y se va a materializar de algún modo con las interacciones sociales que tiene con su entorno. Esto se va a representar principalmente a través de su marido, a través de su madre o compañeros del trabajo, conocidos, etc. En cuanto a su relación conyugal, esta se ve considerablemente afectada debido a los mecanismos diferentes de asimilación del duelo que experimenta cada uno de los miembros de esta pareja. Mientras que Mary se aísla y experimenta recurrentes episodios de alienación, como hemos podido observar, Dylan, su marido, en cambio, exhibe lo que parece ser una postura mucho más integradora al respecto, que es más proactivo, propone hacer planes, viajes, se reincorpora rápidamente a su trabajo, etcétera. Entonces, pues bueno, cuando estos desencuentros se producen, esto desencadena en Mary sentimientos de frustración e incomprensión. Algunos de los ejemplos que tenemos en pantalla, em, bueno, en el primero vemos como esta sensación de repetición, de patrón, de dinámicas recurrentes entre la pareja, ¿no? Y del sentimiento de desacuerdo, de este sarcasmo, esta incomprensión y los sentimientos heridos. En el segundo caso vemos una escena en la que Mary mira desde la ventana cómo su marido abandona el hogar para acudir a su puesto de trabajo y cómo tiene esta sensación, ¿no? de a man who didn't have a clue that his wife was getting worse. O en el último caso también vemos como este enfrentamiento por parte de Dylan que de algún modo dice, I guess I can't hide from everything like you can, ¿no? Entonces este reproche hacia Mary que pide perdón y dice, pues no estoy muy segura de por qué pido este perdón, ¿no? Por el hecho de que Stella haya muerto, que su hija haya muerto, por el hecho de que de algún modo no pueda afrontar esta situación de la misma manera que lo haces tú. En cuanto al resto de sus relaciones interpersonales, vamos a ver que todas ellas siguen un evidente patrón de evitación ante la vulnerabilidad del protagonista. Aunque al principio queda al descubierto la dedicación que su entorno muestra hacia ella, como vemos en la primera cita, Mary had been overcome by the way people had helped. Vemos cómo, a medida que van pasando las semanas, el tiempo, el abandono de su círculo social aumenta y con él su soledad. De hecho, Mary llega a percibir la sensación de incomodidad que su mera presencia provoca en las personas que conocen su historia. This happened over and over. Women in the supermarket, in the post office, staring at her as she should not be a light herself. Por último, su madre, que es una figura ausente a lo largo de toda la historia, pues vemos como tampoco muestra la menor voluntad de acompañar a su hija en su proceso de duelo y se limita, siempre desde la distancia, a animarla inercialmente a mantenerse activa, ¿no? Aquí vemos como la aconseja que cosa más, que viaje más, que se apunta a alguna clase, a algún grupo de lectura, etcétera. Bien, según las teorías de The Bryce, las condiciones óptimas para la recuperación psicológica de un acontecimiento traumático tienen que ver con la forma en que la sociedad convierte el sufrimiento en un modo de acción significativo y lo integra como parte de su propia identidad.
En el contexto de la novela, como hemos podido observar, estas circunstancias no se producen, por lo que la protagonista se siente desprotegida y busca adaptarse a través de la única vía que encuentra disponible para lidiar con su dolor. Esta vía es el aislamiento. La pérdida de la hija es un tabú que tiende a evitarse por lo desagradable que resulta convivir con esta realidad tan trágica. Según Bicroy, estas experiencias insidiosas se leen como endémicas y perjudiciales para el funcionamiento de la estructura social. Y dice, communities and societies can perpetuate the isolation felt by trauma survivors, because communities want to protect themselves from vulnerability. Bien, después de perfilar este recorrido por esta historia, ¿no? Por la comunidad, por el tejido y por el trauma, me gustaría recoger algunas observaciones finales. En concreto voy a señalar dos ideas consecutivas que me parecen fundamentales en esta historia. En primer lugar, que la costura se dibuja en el texto como un artefacto discursivo, operativo, a través del que narrar el trauma. Y en cierta parte recuperar esta palabra silenciada de Mem. En segundo lugar, que el proceso de creación textil en un contexto comunitario constituye una herramienta terapéutica efectiva a través de la que sanar o cuanto menos mitigar el sufrimiento causado por el trauma. Este ejercicio retórico de creación privado y público genera un espacio ideal para articular la construcción de la identidad mediante la autorrepresentación y la autoafirmación. Asimismo, el círculo del punto, este círculo de mujeres, propicia infraestructuras afectivas que permiten a sus participantes desarrollar sentimientos de pertenencia al grupo. De nuevo, Tapia de la Fuente indica, los espacios de bordado, en nuestro caso punto, colectivo, proponen un lenguaje particular, un modo de comunicación basado en la ética del cuidado y de la responsabilidad colectiva. Entonces, bueno, ella habla de esta idea un poco de colectivizar los cuidados. Por último, en cuanto al tratamiento del trauma, hemos comprobado que es necesario seguir un acercamiento pluralista que, lejos de entender este fenómeno traumático desde lógicas estructurales universalistas, atienda a las particularidades de cada contexto. En el caso de la novela decíamos que el círculo social de la protagonista no provee de las condiciones necesarias para que pueda digerir su propia pérdida. Su entorno se representa de manera distante, evasivo, imposado y no disponible emocionalmente. Y casi como contrapunto a ese entorno social y a sus carencias encontramos la presencia del círculo del punto, del sit and meet. Y es que desde sus políticas de autoenunciación y de cuidado, la comunidad va a acompañar a la protagonista en su proceso de duelo y, a través de este símbolo de la costura y del tejido, fomentar su recuperación o al menos su estabilización, tanto discursiva como psicológica. Y esto pues se recoge de manera muy concisa a través de esta última cita en pantalla que dice Big Alice, Alice es la propietaria de esta tienda, ¿no? Big Alice Sit and Need had saved Mary. She was certain of that. Y bueno, eso ha sido todo. Estas son las referencias bibliográficas que he utilizado para la presentación en esta primera diapositiva. Por aquí algunas más. Y como decía, eso ha sido todo. Agradezco muchísimo vuestra atención. Y bueno, si tuvieseis alguna sugerencia, alguna pregunta que hacerme, pues podéis remitírmela a esta dirección de correo que estaré encantada de ponerme en contacto con vosotros. Muchas gracias.